Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta edición de este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa. En el primer punto vamos a realizar una breve consideración acerca de la situación económica en el país. Es de conocimiento público que se han anunciado medidas de presión, algunas marchas, sobre todo que desde el lunes van a cobrar fuerza, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país, en qué medida esto puede afectar a la dinámica económica. Se han manifestado problemas que difícilmente se los va a resolver de manera inmediata, el tema del dólar, el encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar, todavía también el tema del combustible genera dificultades. El presidente recientemente decía que hay una suerte de interés, ¿no es cierto?, de sectores productivos del Oriente que estarían teniendo un rol protagónico en este tema. Pero también, reiteramos, hay estas medidas de presión de por medio, una de ellas que ya se ha iniciado este viernes 10 de enero, que tiene el objetivo de llegar hasta la sede de gobierno este lunes precisamente. Este es el primer punto en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver respecto al impacto en Bolivia y también en la región, a propósito de lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela. Al final se posesionó Nicolás Maduro para una nueva gestión de gobierno. Había un escenario de susceptibilidades, incluso en su momento, con la aprehensión, posterior liberación, se dijo, de Corina Machado. Se hablaba incluso de que el mismo 10 de enero Edmundo González podría llegar a territorio venezolano para incluso llegar a posesionarse, pero al final no ocurrió. Nicolás Maduro fue posesionado definitivamente para una nueva gestión de gobierno. ¿Cuál es el impacto, reiteramos, en Bolivia y en la región de esta realidad? Y finalmente, en el tercer punto, vamos a hacer referencia al escenario electoral boliviano sobre algunos sucesos que se han evidenciado en la realidad boliviana, acciones, decisiones, adhesiones, posturas que vienen encarando algunas opciones de la política electoral, algunas opciones electorales en nuestro país. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora y ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol precisamente de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. También está junto a nosotros la politóloga Jimena Costa y finalmente el analista Antonio Gómez. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra para hacer referencia a este primer punto del programa al senador Rodrigo Paz Pereira. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes ya prácticamente, empezando esta tarde del sábado. Quiero darle un saludo a toda la patria, desearles un 2025 venturoso y victorioso.
porque nada supera la victoria y este agosto tiene que ser victorioso para todos los bolivianos. Quiero saludar a don Antonio Gómez, analista, a doña Jimena Costa, politóloga, y agradecer la oportunidad panamericana de poder estar con ustedes. Un abrazo a todo el equipo Panamericana de inicio de año. También me voy a dar la libertad de saludar a los novenantes. Ayer teníamos que filmar un video el día viernes y no pudimos estar todos juntos con el Jesús de Colquepata, donde yo bailo en Copacabana y son varios años ya. Folclor, yo soy folclorista, así que les voy a dar y me he comprometido a saludarlos. Y también a Camargo, que el 3 de enero estuvimos en el Día de la Tradición Camargueña. Camargo existió antes que existiera Bolivia. Y seguramente con lo espirituoso que crea Camargo a través de sus vinos Singanis, muchos tomaron valor para generar una independencia, valor que necesitamos ahora para este agosto en el bicentenario de la patria, para cambiar la ruta o el destino de la patria de Bolivia. A ver, en el primer punto, ya son 20 años, 2025 son 20 años de un régimen con 2 presidentes, un régimen político, un régimen económico. Estos 20 años son la moneda con 2 caras. Una cara fue Evo Morales y la otra cara fue el actual presidente Arce. Así que es la misma historia, la misma moneda con 2 caras, pero es la misma lógica política y es la misma lógica económica. Algunos datos de este fracaso de gestión en 20 años es la inflación. El 2005 tenía un dígito. Hoy el 2024, o sea, la inflación del 2024 tiene 2 dígitos. Y no dicen 10 porque quieren redondear a 9.97. Es 10 y es más que 10 la inflación del 2024. El crecimiento, el 2005, el año que inició la gestión este régimen, era de 4.4%. Ese era el crecimiento. El crecimiento del año pasado ha sido 2.5%. Y eso que estamos dándole mucha duda razonable al gobierno para decir 2.5%. O sea que en 20 años, con 60.000 millones de dólares, estos han sido los resultados. Llegó un gobierno, un régimen con un tipo de números y nos está devolviendo un país con peores números, pero además algo que es extraordinario, y de paso saludo a todos los bolivianos en el mundo, es de que en estos últimos 20 años, parte de la cifra acumulada, con 60.000 millones de dólares, nunca en la historia hemos tenido esto en nuestra república, Estado plurinacional, y lo que se pueda concebir de la patria, es que se han ido 3.500.000 bolivianos al exterior. O sea, en el mejor momento de la patria se fueron 3.500.000 bolivianos fuera de Bolivia. Y hoy día tenemos la capacidad de analizar de que en el presupuesto actual, este presupuesto del 2025, presupuesto general del Estado, la definición del gobierno nacional ha sido: por encima de las familias, por encima de emprendedores y empresarios, vamos a reforzar la economía de Estado. O sea, esta es una realidad. A los bolivianos, a las familias bolivianas, sálvate como puedas. Vos, empresario, sálvate como puedas. Mi prioridad en el presupuesto general del Estado es defender la economía de Estado. Y lo voy a dar con algunas cifras, porque de nada vale decir si no hay sustento. El año pasado el déficit, ¿qué significa déficit? Que gastamos más de lo que producimos. Gastamos más de lo que producimos porque ya no hay gas y el litio no llegó. El déficit del año pasado ha estado en torno al 12%. Y el gobierno, en vez, como cualquier familia de los que estamos aquí presentes o de los que nos escuchan en la calle, una familia, cuando resulta que estás gastando más de lo que produces, tienes que hacer ajustes, tienes que ver dónde generas recortes para reacomodar tu capacidad de producción y subir esa capacidad o diversificar tu capacidad de producción si es que quieres mantener ese tipo de gasto. El aumento del gasto para el Estado central este año es del 12%. Así como el año pasado hemos gastado más de lo que producíamos, este año no solo que no vamos a ajustar, no vamos a recortar toda esa grasa que significa este Estado que despilfarra nuestra platita de la gente, resulta que le vamos a aumentar 12% más, para gastar más, para seguir gastando. ¿Eso qué significa? Eso significa que aquellos ajustes que tendría que haber hecho el Estado no los va a hacer. ¿Y de dónde va a sacar la plata? De los impuestos.
Los salarios en líneas generales del grueso del Estado central, el Estado tranca que yo repito y llamo siempre, resulta que son cerca de 49.000 millones de bolivianos. Eso es. 49.000 millones de bolivianos es el salario del Estado central, el Estado tranca. Ahí es mucho más amplio, pero lo central. Los impuestos, la recaudación, son cerca de 48.000 millones de bolivianos. O sea, lo que recaudamos en impuestos es menos de lo que pagamos los salarios, el gasto corriente de este Estado tranca. O sea, cobramos impuestos a la población para gastar los salarios del Estado, y los salarios del Estado están por encima de lo que cobramos. Entonces va a salir la platita para pagar este gasto corriente de los impuestos. Va a salir de la deuda interna. No se olviden que estamos ya cerca de 40.000 millones de dólares. Y la deuda interna está por encima de los 22.000 millones de dólares. O sea, hay más deuda interna que externa. 21.000 millones, perdón. 21.000 millones. Y resulta que esa deuda interna, ¿qué es? Jubilaciones del Banco Central, de otras instituciones. O sea que al jubilado y al aportante también le vamos a sacar de la gestora platita a través, evidentemente, de papeles absolutamente jurídicos, acorde a lo que dice la norma, pero está sacando la plata de los jubilados y sacando la plata de los aportantes. Yo soy uno de esos aportantes y no sé, seguramente de los que estamos acá, de los 4, somos todos aportantes. Resulta que de ahí sacamos la plata para alimentar el gasto corriente del Estado. El otro es la deuda externa. Vamos a sacar más plata. Ustedes saben que tenemos cerca de 3.500 millones de dólares en préstamos que el Estado central, el gobierno, no ha cobrado para ejecutar. Y sin embargo le pide al Parlamento más plata. Le pide 3.000 más. 3.000 más. Hay una cartera de créditos en el Parlamento, es cerca de 1.200 millones de dólares, pero está pidiendo 3.000 millones de dólares cuando tiene 3.500 ya listos para cobrar esa platita o recoger esa platita y utilizarla. ¿Por qué no utiliza esa plata? ¿Por qué ese discurso de que el Parlamento no me aprueba créditos cuando tienes cerca de 3.500 millones de dólares que no haces uso? Desde que inició esta gestión, el Parlamento ha aprobado cerca de 4.300 millones de dólares y 3.500 están todavía guardados. Entonces, si uno se va dando cuenta, vamos a gastar más de lo que producimos, pero siempre sobre el lomo, sobre la familia boliviana, sobre la gente, sobre las empresas y los emprendedores. Ahora, vamos al rol del Banco Central, porque lo que estamos haciendo es un análisis del estado de la economía del país. El rol del Banco Central es terrorífico, terrorífico. Ustedes sabían, bolivianos y bolivianas compatriotas, de que los hidrocarburos se pagan a través del Tesoro General de la Nación, no a través del oro o los dólares del Banco Central. Pero ¿qué hacemos desde el gobierno? Le pedimos al Banco Central, dame el oro, dame los dólares, voy a través de tu Banco Central comprar hidrocarburos, o sea, gasolina, o sea, diésel. Hoy día estamos consumiendo alrededor de 50 millones de litros, si no me equivoco, de gasolina al mes. Hace 15 años, hace 15 años consumíamos al mes 50 millones de litros de gasolina. Hoy día consumimos 200 millones de litros. Oye, ¿ha crecido 4 veces más la economía? No ha crecido 4 veces más. Es más, al principio les he dicho el decrecimiento que tenemos en el desarrollo del Producto Interno Bruto, pero además los problemas de inflación que tenemos. Y ahí el Banco Central resulta que en vez de velar por los intereses de los bolivianos y las bolivianas, vela por el interés de la economía del Estado por encima de la economía de la familia boliviana y de la economía de los empresarios o emprendedores. El Banco Central hace emisión monetaria y se calcula que la emisión, ¿qué es emisión monetaria? Hacer más platita. Aunque no esté respaldada con oro, no esté respaldada, yo voy a la maquinita y le meto a la maquinita y saco bolivianos. Como me falta bolivianos para pagar salarios, como me falta bolivianos para comprar en la economía local, porque con eso no compras en la economía extranjera o externa que es en dólares, emito bolivianos. Se calcula que hay un 20% más de emisión de moneda boliviana. ¿Qué pasa cuando emites y no hay dólares? Resulta que tienes más moneda boliviana en el mercado, sube
suben los precios, porque está corriendo más moneda. A falta de dólares, meto más moneda boliviana y se pronuncia o se genera un respaldo a la inflación. ¿Qué es inflación? Subir precios. La canasta familiar sube. El Banco Central pone a disposición el oro y todos los dólares para pagar gasolina, el diésel, para prestarle plata de gasto corriente para los salarios del Estado Central y no para cuidar la economía de los bolivianos. Al incrementar, y con esto voy culminando esta primera instancia, al incrementar los precios, ¿qué pasa con nuestra economía, bolivianos y bolivianas? Eres más pobre. Porque si suben precios y tu salario es el mismo, tu poder adquisitivo no es el mismo, no puedes comprar lo mismo. Quiero preguntarle a los bolivianos que me están escuchando a través de la radio. Estoy seguro que con la platita que tienen ahora, si no les han hecho un aumento salarial o no se han ganado la lotería, con esa platita ustedes compran menos hoy día. Tu poder adquisitivo es menor, entonces significa que eres más pobre. Pero además, si tus ahorros son en bolivianos, en el momento que quieras generar un cambio a dólares por XZ motivo, como el dólar ahora está en 11.50, tu moneda boliviana ha perdido valor adquisitivo también de los dólares. Eres más pobre. Entonces, al policía que me escucha, al maestro, al asalariado, al gremial, al comerciante, al transportista, al cuentapropista, al profesional, a todo aquel que apuesta por la patria, usted es más pobre. Usted es más pobre porque el gobierno se ha encargado en 20 años de cuidar, este gobierno, con la misma moneda, con dos caras. Me hace recuerdo a esa novela Dos mujeres, el mismo camino. Dos mujeres, un camino, ¿no? ¿Se acuerdan de esa novela? Dos mujeres, un camino, con la Laura León. Estos son dos presidentes, la misma crisis, porque están generando una gestión donde priorizan un concepto ideológico cerrado sobre la economía de Estado, sobre la economía de las familias y de las empresas y de la capacidad de emprender de los bolivianos. Más adelante, seguramente, para no quitarle espacio a mis contertulios, voy a dar también porque no es solo criticar o analizar, sino también una propuesta, una serie de iniciativas para poder también valorar una suerte de salidas o respuestas a la crisis que están viviendo la familia, los emprendedores, no así el Estado, porque se gasta la plata de todos los bolivianos. Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Vamos a darle la palabra a la politóloga Jimena Costa para hacer referencia también a este primer punto del programa. Adelante, señora Jimena Costa. Gracias, José Luis. Buenas tardes, buen provecho a todos los que acompañan el diálogo de hoy. Un gusto estar de nuevo con Rodrigo, de mucho tiempo en el programa. Primera vez, no conocí a Antonio Gómez, un gusto. Y como siempre, gracias por la invitación, estimado José Luis. Para hablar de economía, a mí me gustaría más concentrarme en el impacto que tiene la política económica actual. No veo ningún cambio, no veo que se esté realizando ningún cambio de timón en el actual presupuesto general del Estado. Se sigue incrementando el número de empresas públicas que son deficitarias y que le cuestan un horror de plata al Estado para no darnos ningún resultado de retorno. No hay nada con lo que se sustituyan los ingresos del gas. No ha funcionado ser el centro energético de la región, como decía Evo Morales, ni tampoco vemos resultados del hierro ni del litio. Estamos mirando lo mismo que hemos visto los anteriores años. Entonces, creer que va a haber un resultado diferente, que este año va a ser diferente, al revés, creo que se profundizan los problemas. Se ve un proceso de ingobernabilidad en curso, cada vez más creciente, cada vez son más sectores que se activan por las decisiones que toma el gobierno, y estamos en un punto tal que el informe de conflictos de la Fundación UNIR, que yo creo que es una fundación que más allá de ser independiente u objetiva, ha sido... por lo menos cuando estaba doña Ana María Romero de Campero a cargo, ha sido bastante cercana al movimiento al socialismo. Entonces uno podría pensar que el informe que presentan hoy no tiene un número específico de conflictos por mes,
debido a que son demasiados. El año anterior, 2022, 2023, estábamos hablando de más de un centenar de conflictos nuevos cada mes, y la mayoría de ellos dirigidos al nivel central del Estado, y la mayoría de ellos que tienen que ver con problemas económicos y con insatisfacción ciudadana frente al gobierno, o por haber incumplido compromisos electorales, o por la deficiencia en los servicios públicos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que el MAS tiene la mayoría de los gobiernos municipales, por supuesto que la mayoría de los conflictos subnacionales también están dirigidos al movimiento al socialismo. En otras palabras, la gran mayoría de los conflictos, que son más de 100 cada mes, son en contra de la ineficiencia del movimiento al socialismo en el poder. Creo que el resumen apretado que ha hecho Rodrigo me ayuda para no tener que repetir todas esas cifras. Solamente me gusta resaltar una: $20 millones al día. Repito, $20 millones por día, más el 12%, de acuerdo al actual PGE, nos cuesta a los bolivianos mantener a los más de 500,000 de empleados públicos que hoy existen. Eso es lo que nos cuesta, estimados ciudadanos. $20 millones por día es una cifra que la ha explicado a detalle el financista Jaime Dum, y que, por lo que se ve, ha crecido en el presupuesto general del Estado 2025. En otras palabras, estamos en una situación realmente preocupante. Y en ese contexto, lo que tenemos son la mayoría de los sectores hoy en el país, de trabajadores y de productores, en estado de emergencia, en alerta, o ya en conflicto, o en reuniones permanentes para definir qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? 20 años, decía Rodrigo, del movimiento al socialismo en el poder. Ganaron la elección en el 2005, el único resultado en el que confío. Después se inventaron el padrón biométrico, y ahí queda la duda de desde cuándo hacen fraude. Para mí no empezó el 2019, sino el 2009. Pero eso es otro tema. Van 20 años. Y en esos 20 años hemos tenido a un Evo Morales que siempre se ha declarado antiimperialista, anticapitalista. Si no ha dicho directamente ser comunista, parte del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la diferencia del socialismo del siglo XXI con el socialismo en general? Es que abandonan la toma de poder por asalto para imponer la dictadura del proletariado. Como la izquierda no tuvo nunca base suficiente, ni siquiera entre los proletarios, como para tomar el poder por asalto, el alemán Heinz Dieterich planteó una nueva estrategia. Eso se llama socialismo del siglo XXI. Tomar el poder a través de las urnas, y una vez que se llega, transformar las instituciones y transformar el Estado para llevarnos a un modelo socialista. Eso es lo que se ha hecho en América Latina, primero por la iniciativa de Hugo Chávez, que entra al Foro de Sao Paulo a financiar a sus miembros, y luego se crea se llama la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, se crea UNASUR, se crean una serie de instituciones de las cuales Bolivia es parte, si es que existen todavía, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito? Llevarnos al socialismo. Así que vuelvo al tema nacional. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ALBA o Hugo Chávez, Castro, chavismo con el tema? Tiene que ver todo. Evo Morales llegó al poder por ser un dirigente sindical clasista. Luego le cambiaron a una identidad étnico-cultural de reivindicación indígena, porque eso era políticamente rentable. Ese cambio fue antes de la gira que hizo por Europa, después de los resultados electorales. Salió un cocalero y volvió un líder indígena, llamémosle así. Pero volvió además
con el padrinazgo de Chávez y Castro. Y ahí se distorsiona el proceso boliviano, que tenía una serie de reivindicaciones de los sectores de base desde los años 90, para volverse un proyecto, como llaman ellos, internacionalista, o más bien transnacional, de corrupción, de narcotráfico y de otras vilezas de las que podemos hablar más adelante. Pero en ese contexto, Evo Morales repetía de memoria el rosario de Chávez o de Castro, pero no tenía una formación político-ideológica más allá que la que le dio el Filipo Escobar, el Filemón Escobar, ¿no? Sin embargo, Luis Arce es diferente. Luis Arce es un académico que ha tenido formación marxista. Él era del Partido Socialista, no sé si es militante del MAS, creo que sí, pero es un hombre formado. Si Evo Morales avanzó el 10% para llevarnos al Estado socialista, o el 20%, digamos, en 14 años, Arce Catacora en 4 años ha avanzado 3 veces más. Todas las medidas que se toman, por ejemplo, la prohibición de exportaciones, la escasez de combustibles, cómo piensan que llegan los productos al mercado, cómo se distribuyen, cómo se comercializa, la escasez de dólares, ¿con qué vas a ir a importar? Nunca se olviden que el 84.7% de la población económicamente activa es informal, y eso que ese dato es de antes de la pandemia, ¿sí? ¿Cuál es el dato oficial de los informales en Bolivia? No se acaba de aclarar porque siempre son demasiados. Estamos por encima de cualquier país de la región por la cantidad de informales, y esos informales necesitan dólares para ir a importar productos. No me digan ustedes que pueden ir a Chile con bolivianos y traer gansitos, o al Perú, ¿no? El que no haya combustible, el que se prohíba la exportación, el que no hayan dólares, y ahora en la YAP, en el PGE, que se autorice la confiscación a los empresarios, son medidas que tienen el objetivo de cumplir la principal y primera tarea revolucionaria, que es destruir la propiedad privada. Hay gente que cree que cuando se habla de destrucción de la propiedad privada se habla de los grandes empresarios y la oligarquía cruceña, pero no es así. Esos más bien suelen ser socios de los miembros del MAS. Pregúntenle a Álvaro García Linera, a la propia Nemesia Chacollo, ¿no? Pero de lo que se trata es de destruir la propiedad privada en general. Mediano empresario, pequeño empresario, esas iniciativas privadas de emprendedores que ponen su pequeño puesto no son compatibles con el modelo socialista. Vayan a Cuba y vean si hay un taxista que es dueño de su taxi, si hay un heladero que es dueño de su puesto de helados. No, señor, de todo es dueño el Estado. El camino hacia el socialismo es hacer del Estado un monstruo enorme manejado por un partido y una sociedad subordinada a ese Estado que depende de él para todo. En el caso de Cuba, hasta para que te den alimentos a través de tu libreta, ¿no? Ese es el libreto, queridos ciudadanos. Evo Morales empezó incipientemente y Luis Arce acelera el proceso. Lo que quieren con el modelo económico, que le ponen nombres rimbombantes para tratar de aterrizar con la pluriculturalidad nacional, en realidad es un poco de cosmética para crear un modelo profusamente estatista, donde la iniciativa privada es no solamente que no es respaldada, sino que es hasta perseguida y sistemáticamente destruida, y además con el control de muchas instancias que no corresponden necesariamente al Ejecutivo. Tenemos un modelo que no es de la separación de poderes, como el modelo liberal democrático, sino un Ejecutivo enorme por encima del Legislativo, por encima del Judicial, por encima del Electoral, que controla la economía. Es decir, esa es la ruta que estamos tomando. ¿Es posible que sean exitosos? No.
Yo creo que el pueblo boliviano no lo acepta y por eso los conflictos están en puerta. Con este tema de las confiscaciones son varios los sectores que están atentos para empezar a movilizarse y el MAS ha perdido no solamente el apoyo de los no masistas que pudo haber tenido en elecciones anteriores, sino que ha perdido a su propia base. No es solo la pelea interna. Yo creo que es sobre todo las políticas que han implementado, la ineficiencia y hasta negligencia, la corrupción, pero sobre todo el no comprender que la sociedad boliviana no quiere luchar contra el capitalismo, no quiere prescindir de la empresa privada para depender de algún funcionario público para poder vivir. Muy bien, muchas gracias a la señora Jimena Costa. Le damos el micrófono ahora a don Antonio Gómez para que haga referencia a este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Saludos a Rodrigo, ya nos vemos cada vez. Ojalá no se cansen de nosotros. Y saludos a Jimena, que dice que no me conoce, pero nos conocemos. Inclusive hemos hecho un trabajo para la Fundación de la Democracia Multipartidaria, un diagnóstico de la situación política, que lo terminamos y quedó inmediatamente desfasado, porque al día siguiente de presentar el trabajo vino el conflicto de octubre de 2003, con el Héctor Rico, todos los demás. Fue el 2003, ya casi no te debes acordar. Disculpo de no acordarme de Bueno, son 21 años. Bueno. Son 21 años. Pensaré que has cambiado. Completamente. Yo también he cambiado. Ya, hemos envejecido todos. Bueno, saludos, y lindo reencontrarte. Y yo quiero hacer referencia al nombre del programa, porque son varios programas a los que asisto, y creo que en el título del programa está algo que está faltando en este país, y es el diálogo. Ya, porque si no hay diálogo, es decir, si no hay la capacidad de escuchar al otro, y de una manera abierta, que inclusive me haga cambiar en mis posiciones, no hay pues diálogo. Y no necesito mencionar a Habermas para decir que no hay diálogo, sino simplemente si no soy capaz de ser receptivo y poner en juego mis ideas, ya, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, no hay sociedad, no hay política. Viene la violencia. Y eso no se lo han inventado los socialistas, ya, ¿no? La violencia histórica, tú eres politóloga, tiene miles de años, la violencia política. Y precisamente lo que más difícil se ha tardado en conseguir es el diálogo. Y recién, digamos, a partir de hace 300 años, la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, ya el diálogo, por lo menos conceptualmente, se incorpora como algo necesario de nuestra sociedad. ¿Ya? Y yo no voy a decir no hay diálogo, pero, digamos, el diálogo está muy reducido. Porque nosotros vemos aquí... yo me estoy cansando ya de la polarización. Yo creo que a la gente se ha cansado también de la polarización. Y se ha cansado también de muchos conceptos que le metemos, tal vez desde Estado plurinacional, capitalismo, castrochavismo. O sea, yo creo que la gente, porque dialogo con ella, simplemente quiere vivir bien, que su sueldito le alcance, que no haya escasez de gasolina ni de alimentos, que pueda pagar la manutención de sus hijos. Y creo que en esa sencilla verdad se resume, digamos, la política económica exitosa o no. ¿Ya? Pese a lo que he escuchado, yo celebro que el MAS no sea más socialista. ¿Ya? Celebro que haya capitalismo todavía aquí. Y creo que va a haber por mucho tiempo. Porque un componente central del MAS, o por lo menos se acercan o no se acercan, son los pequeños empresarios. Y sería muy difícil anularlos. Desde los que bordan cuando tú bailas, los que son contrabandistas, los que tienen su pequeña fábrica, que son votantes del MAS, que tal vez están por conveniencia ahí o porque creen, pero sería muy, muy difícil echarlos fuera. Desde los que contrabandean gasolina, ya, y creo que si es que hay mentes lúcidas en el MAS, que debe haber, se han dado cuenta de eso. Porque también convengo con Jimena, hay también la gente que cree que hay que meterle a fondo, ¿no? Y reforzar más el Estado. Pero yo me pongo en el lugar de la gente, y ahorita parece que el diablo fuera el Estado, ¿no? Acabemos con el Estado, gasta $40 millones al día. Anulémoslos. Pero yo pienso que le estaríamos mintiendo a la gente. Porque es verdad que hay 200,000 empleos en el Estado. Pero el 80% de esos empleados son de salud y maestros. Del Ejecutivo son los menos, eso ustedes lo saben. Entonces, el momento en que yo digo, hay que anular eso, ¿a cuántos maestros voy a votar?
¿A cuántos personal de salud voy a votar? ¿Ya? Porque es lindo decir que el Estado sea chiquito, que no gaste, así ahorramos como un papá, por dar ejemplo, pero ¿yo a cuántos voto? O sea, no tengo yo la solución, pero me pongo en eso y obviamente si hay la crítica tiene que haber la propuesta. ¿Ya? Y el Estado, además de ser todo lo que es fuente de corrupción y todo, también es un Estado que provee muchas cosas. Y justamente cuando no hay Estado uno se da cuenta de lo necesario que es. Pero es ese monstruo, ¿no? Que nos quita impuestos, que nos hace todo, pero no hay Estado. Y les pongo un ejemplo. En La Paz casi no tenemos Estado. Porque hay el Estado que no solo es el central, ¿no? Que es el que más se ve, sino el departamental y el municipal. Ante las lluvias estamos indefensos del Estado municipal. ¿Dónde está? ¿A dónde están, digamos, no? ¿Dónde están esos? O sea, no existen. Entonces, ojo, cuando yo digo hay que reducir el Estado, también hay que decirle a la gente, ojo, que el Estado nos da esto. Que habrá más servicio, que no se debería meter en todo, pero no es tan fácil. Ahora, es fácil criticar desde la oposición. ¿Ya? La izquierda lo ha hecho la mayor parte de su historia, porque siempre está en la oposición y nunca llegaba a Dios, ¿no? Por eso cuando llegue el MAS la gente no cree que ha llegado al poder. Y muchos de la izquierda tradicional desconfían de Evo Morales, ¿no? Porque era un sindicato que no era tan de izquierda, no tenía sus credenciales, ¿no? Y tardan en creer en él, ¿ya? Pero es fácil criticar desde la oposición y sin propuestas. Y yo veo en este momento que no hay propuestas económicas. Voy a estar muy atento a lo que dice Rodrigo sobre su propuesta económica, porque la única que he escuchado, así claramente, es la de Tuto, que dice hay que endeudarse más, hay que pedirle $10,000 millones al Fondo Monetario Internacional. ¡Caramba! Y yo digo, qué buena propuesta. Pero se dan cuenta lo que va a pedir el fondo. El fondo no nos va a dar 10,000 millones, tomen. Va a decir, ustedes tienen que hacer estas medidas, tienen que hacer estas correcciones, tienen que hacer algo muy parecido a lo que ha pasado en 1985. Medidas muy similares. Entonces, pero Tuto no les dice 10,000 millones, pero ojo, vamos a tener que apretarnos el cinturón, y los que más se apretan siempre son los de abajo. Porque la gente de arriba siempre tiene su ahorrito, o se puede ir al exterior, o puede hacer lo que sea, ¿no? ¿Ya? Y entonces, reitero, no solo la crítica, sino la propuesta, ¿no? Y el capitalismo es persistente, súper persistente, lo saben los chinos, y los cubanos también, Jimena, porque en Cuba, a pese a lo duro que es, cada vez hay más negocios privados. No sé si ha sido los paladares, los supermercados, los transportistas, ¿ya? Y no sé cuánto tiempo más podrán contener eso. ¿Ya? Seguramente están haciendo esfuerzos por contenerlos, pero cada vez es más difícil, ¿ya? Entonces, para resumir, yo pienso que la gran dificultad es plantear dónde va a estar el equilibrio. Venimos de un modelo que es más estatista, menos empresa privada. Yo no estoy de acuerdo con que se anule la empresa privada, no se puede, es un factor dinamizador inclusive. O sea, no sé si ustedes habrán vivido en el socialismo, pero además de tener un colchón, digamos, de gente que cuando el socialismo funcionaba bien, un colchón de gente que no era pobre, tenía acceso a la cultura, recién creo yo que Felipe González tenía razón cuando decía, y me voy a extralimitar, yo prefiero morir de una puñalada en Nueva York que de aburrimiento en Moscú. ¿Ya? El 82, con mis 16 años, 18, dije, qué barbaridad, eres un traidor, Tomás. Pero ahora me doy cuenta, después de haber vivido en el socialismo, que puede ser muy frustrante, a pesar de que tú tengas tus necesidades básicas mínimamente satisfechas, no tener ese margen de libertad. Pero por el otro lado, en el capitalismo, ya, si yo no tengo plata, estoy arruinado. No tengo nada, no tengo ni quien me socorra. Una de las cosas que más lamentan los rusos y los alemanes que eran del este, dice, ya no hay solidaridad. Entonces, algo tiene que haber. Y en este momento en que se están acabando, digamos, varias cosas, yo no veo propuestas. No veo propuestas, podemos seguir criticando, podemos estar de acuerdo, todo lo demás. No veo propuestas, ¿ya? Y este año tiene que ser un año de propuestas. La cosa es difícil, ¿ya? Podemos decir que Lucho se ha equivocado, pero ignoraríamos también que hay mucho que ver en la subvención de los hidrocarburos, que comenzó, como tú sabes, en el gobierno de Hugo Banzer, después con Mesa se reafirma, y ese es un cáncer del que no se ha podido salir.
la subvención de los hidrocarburos, que nos gastamos 4.500 millones de dólares, creo, si no me equivoco, al año, tú me corregirás. Entonces, ¿cómo acabamos esa subvención? Evo la trató de hacer, le duró creo 15 días, después unos conflictos terribles. Eso tiene que acabar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo acabamos con la subvención, que no es una buena cosa? Segundo lugar, los dólares. Obviamente, antes éramos un país exportador de gas, llegaban los dólares. Se acabaron los dólares, se acabó el gas. ¿Cómo reemplazamos eso, digamos? ¿Ya? Eso también va a ser interesante. Porque si decimos prestemos 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, yo creo que no estamos sobre la buena vía. Entonces, en este momento, la situación económica del país es difícil, es muy difícil. ¿Para qué lo vamos a negar? Yo quiero abrirme también al diálogo. Pero lo que necesitamos en este momento no son simplemente críticas. Necesitamos propuestas en un sentido sencillo de explicarle a la gente cómo la gente va a tener su sueldito que no se devalúe, cómo la gente va a tener acceso a ciertos subsidios. ¿Ya? Yo he sido papá, no sé, tú, tal vez cuando el subsidio era 600 bolivianos. ¿Ya? Y a mí me alcanzaba, digamos, ¿no? Daban sal. Yo no me imagino un subsidio de 2.500 bolivianos, que es 4 veces más. O sea, qué maravilla. El subsidio postnatal. Ya, el subsidio postnatal son 2.500 bolivianos, que a veces hasta lo pagan en... Yo hubiera estado feliz con ese subsidio, ya que ha crecido, y creo que mucha gente depende de eso. Si lo vamos a anular, son 1.000 millones de dólares en subsidios, hay que decirles también de dónde vas a reponer. ¿Ya? Entonces, yo ansío, ¿ya? Y con esto ya voy a terminar. La situación es difícil, económicamente es muy difícil. Pero en este momento, que además es año electoral, y no me quiero adelantar porque ese tema viene después, ya necesitamos propuestas realistas que nos permitan salir. Y además salir sin trauma. Ya, porque el trauma 85, 86 fue grave, con los 21.000 despedidos, ya, con esas cosas. El trauma que están pasando los argentinos con Milei también es grave. Ya, entonces nosotros, si queremos conservar el diálogo, conservar la calma, conservar la paz precaria que creo que todavía existen, necesitamos salir sin trauma. Necesitamos una agenda mínima, o de cómo mejorar este modelo, como dicen los masistas y Lucho, o de cómo cambiarlo, pero que ese cambio tampoco sea tan traumático que estemos matando, digamos, con el remedio al enfermo. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Vamos a realizar una segunda ronda, pero muy corta, breve. Por favor, les insinuamos a nuestros invitados especiales del fin de semana, puntualizar simplemente algunos apuntes seguramente que tienen ya sobre las ideas lanzadas. Empezamos nuevamente con usted, senador Rodrigo Paz. La inflación es subida de precio. Si tu platita es la misma que has ganado, eres más pobre, porque todo ha subido. Entonces, mayor conclusión que esa, no hay que ser experto ni... Eso lo sabe la gente. Yo he viajado a 215 municipios del país, son más de 230.000 kilómetros, y cuando estás con la gente te comenta justamente, ya no me alcanza. Entonces, no hay que ser macroeconomista, ingeniero de la NASA, no, la gente lo dice sencillito, no me alcanza. Entonces, cuando no me alcanza, hay que saber dónde estamos poniendo la plata. Y comparto la idea contigo, Antonio, no vayamos corriendo a buscar al Fondo Monetario Internacional, primero resolvamos el estado tranca. Si 140.000 millones de bolivianos el año pasado se fue para el estado tranca, de esos 140.000, 70.000 millones de bolivianos se fueron para las empresas deficitarias. No me den la excusa de que tengo que mantener 176 empresas bajo la lógica y confundiendo a la gente de que de ahí sale la platita para pagar maestros, médicos u otras instancias del servicio que compartimos. Cortemos la grasa, así como cuando vas al médico, Antonio, voy yo y dice, oiga, su colesterol está alto, triglicéridos, usted tiene que cortar esto, tiene que cortar lo otro. Este estado está gordo, está grasoso, es lento, poca musculatura. Corta la grasa. Y ahí no te estoy pidiendo que votes a 500.000 de empleados, no. Le vamos a preguntar, y aquí viene la iniciativa, al pueblo, a la gente, oiga, yo les propongo 50-50. 50% de los recursos, no solo recursos, sino una serie de atribuciones que tiene el Estado hoy día que no permite que se desarrollen las autonomías, que no permite que se desarrolle el tema tributario, el universo tributario, se pueda expandir la base tributaria, que no permite que los departamentos puedan generar inversiones propias.
Yo lo sé como alcalde. Para conseguir recursos para una planta de tratamiento en la ciudad de Tarija de San Blas, que es la primera planta en la historia de Tarija que hemos construido, tenía que venirle a rogar a un viceministro que me hacía tratar a mí como alcalde con la secretaria. Vuélvase mañana, oiga, estoy viniendo de Tarija. Usted me ha dicho que llegue. No, mire, la coma está mal, el contrato está fallando por esta situación, por esta otra. 50%, 50-50. Y ahí, para entrarle duro en la crisis económica que tenemos, estimado Antonio, Jimena y a la gente que nos escucha, en el descontrol fiscal, en el poder adquisitivo que está cayendo en la gente, en el despilfarro del ahorro nacional, en la lógica de ser más pobres, de no darle la capacidad a las regiones a construir desde las regiones el ámbito del Estado en general y la economía nacional. Culmino con esta apreciación. El presupuesto general de la nación tiene un transitorio 7 para confiscar, para meterle miedo a la gente. Oiga, ¿qué manera de dialogar es esa la del Estado? Que hay una ley para aquello que es ilegal, para aquello que es contrabando, para aquello que es parte de lo que la justicia, la parte jurídica norma como algo ilegal en la economía. Resulta que el gobierno, sobre esa normativa, esa ley que existe hoy en día, le ha dado una atribución mayor y le ha dicho, tengo las manos libres para yo, gobierno y Estado central, definir a libre albedrío qué es ilegal o legal. El presupuesto general del Estado dice en su transitorio 7, confiscar. Puedo ir a confiscar a un agropecuario en el oriente, puedo ir a confiscar a un comerciante en el alto, puedo ir a confiscar a alguien en Pando, en Beni. O sea, puedo confiscar lo que me dé la gana en función de si estás haciéndole daño a la patria. Libre decisión, libre albedrío. Eso no es correcto, eso no es diálogo. Eso es imposición, eso es querer perseguir a la gente y sobre todo al 80% de la economía informal del país que hace lo que puede para salir adelante. Culmino. 140.000 millones de bolivianos es el presupuesto que se gastó el año pasado el Estado, 50-50, 70.000 para las regiones, no como ahora que es el 12%, pero no para engordar alcaldías o gobernaciones, sino para inyectar a la economía local, para los emprendedores, que ellos reactiven. Evidentemente eso tendrá que presentarse a través de un plan, a través de algo más pulcro y no en los 2-3 minutos que tenemos acá. Otros ejemplos, los tributos, que se queden en las regiones. El problema de La Paz es que tributan, los grandes contribuyentes, se va al Estado central. No le devuelve a La Paz esos recursos. Los peajes en las carreteras, 50-50. Estoy proponiendo ideas para reorganizar ese Estado central y no estar corriendo donde el Fondo Monetario Internacional, es decir, dame 10.000 millones. No, primero nos vamos a organizar con nuestra platita. En Bolivia hay plata, pero se la gasta el Estado en contra de los intereses de las familias bolivianas, de las empresas, de los emprendedores, solo para mantener una lógica de que el Estado plurinacional es la locomotora del país. No es verdad, es la gente. Es la gente donde tenemos que poner la platita y eso es algo que yo tengo, desgraciadamente, para este gobierno, una visión diferente. No lo estoy ofendiendo, insultando. Estamos debatiendo y proponiendo algo que debe ser, creo, una decisión en este bicentenario para cambiar el rumbo de la patria. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice Jimena Costa? Sus puntualizaciones y apuntes en este primer punto del programa. Gracias, José Luis. Vuelvo al punto que mencionó al inicio Rodrigo. Estado tranca. Van a ser 200 años de un Estado que siempre ha sido no solo unitario, sino centralista. El tema que acabas de abordar, Rodrigo, a mí me parece fundamental. La distribución que ahora tenemos es 85% de los recursos públicos van al nivel central del Estado, más el 3% del fondo indígena que lo administra el nivel central del Estado. O sea, 12% a las regiones, decía Rodrigo. Estoy especificando, 88% de los recursos públicos administra el nivel central del Estado. Menos del 5% van a las 9 gobernaciones y el 7% a los 340 municipios. Esa es la realidad. Por supuesto que no funciona. Adicionalmente tenemos una cantidad impresionante de municipios que no generan ningún recurso propio, cero. Y dependen que cada año Papá Estado les vuelva a transferir recursos a sus cuentas fiscales, haya habido o no corrupción, haya habido o no ejecución presupuestaria. Es decir, no se ha construido el Estado plurinacional descentralizado y con autonomías. El centralismo es mayor al que había antes de la participación popular. Es
profuso el centralismo del Estado masista, del Estado socialista que quieren construir. Como dice Antonio, no tenemos un Estado socialista. No sé si te parecía bien o mal que hayan avanzado poco en la construcción del socialismo. Yo creo que han avanzado, a mí me parece muy mal, porque si el Estado fuera eficiente, si el Estado mostrara resultados, tú decías, veamos los resultados. Yo quiero ver en cuál de los ámbitos los resultados son satisfactorios. En el nivel municipal no lo es. Mira lo que está pasando en La Paz con las lluvias, y estoy criticando al alcalde de la sede de gobierno. En todos los municipios hay serios problemas con los alcaldes, en la mayoría, no diré en todo. ¿Qué pasa con la gobernación paceña? El nivel intermedio no funciona. Para lo único que he visto al gobernador de La Paz, Santos, ha sido para poner 2 o 3 gigantografías con su foto en La Paz. Es la única vez que lo he visto haciendo algo, haciendo propaganda por sí mismo. La gestión de la gobernación de La Paz es prácticamente nula, pero los recursos también. Y ese nivel central del Estado es profusamente ineficiente, Antonio. ¿En qué ámbito? ¿En salud, en educación, en caminos? ¿En qué podemos decir que hay una muy buena gestión? ¿En protección de los bosques? ¿Hay algún ámbito en el que podamos decir? Para poder ser dialógicos y encontrar un mecanismo de diálogo y concertación entre los que pensamos diferente, tiene que haber algo que tú mismo has mencionado. Empieza en 1776 con la implementación de las ideas liberales en la Revolución de Estados Unidos, y luego con la Revolución Francesa en 1789. Estamos hablando del momento en que se empiezan ya a consolidar como proyecto político las ideas liberales. ¿Qué es el liberalismo? La idea de la república que surge desde la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Es el modelo democrático. No puedes dialogar con un partido que no es democrático. La democracia implica que tenemos que ponernos de acuerdo por la vía pacífica, buscar la resolución de conflictos sin violencia, argumentando tus ideas en democracia. El MAS no es un partido democrático. Entonces, pensar que con diálogo vamos a resolver algo es muy complicado. Yo creo que es bueno tener esperanza, pero en este caso ya van casi 20 años que creo que la esperanza no alcanza. O enfocas la esperanza en otra parte. Yo espero que el MAS deje el poder, que el MAS pierda la próxima elección y que los que lleguen no cometan las estupideces y además irregularidades que cometieron los del gobierno de la Yanine Áñez, ¿no? Esperemos que llegue un gobierno de la oposición que construya un Estado democrático que restituya la separación de poderes y las funciones que debería cumplir el Estado, que no son contratar a todos los militantes del partido. No hay que olvidarse que el MAS ha puesto por encima de la Constitución el estatuto de su partido, en el que dice que solo se pueden contratar como funcionarios públicos aquellos que son militantes del MAS. Y encima eso lo ha validado el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Estoy diciendo que esos empleados públicos, que no son solo maestros y trabajadores de salud, también están las Fuerzas Armadas, también está la Policía Nacional y están todos esos funcionarios públicos por miles en 280, creo, municipios y en varias gobernaciones y en el nivel central del Estado que se lo traga todo, que son del partido y que se inflan cada año, crece eso, porque es la base electoral que tienen. Para la próxima elección el cálculo es si hay 500,000 empleados públicos más 2 personas de cada familia que van a querer asegurar empleo estable por los próximos 5 años, tienes 1,5 millones de votos. Si pueden contratar más gente que se inscribe al partido, 1 millón para tener 3 millones de base, lo harían.
Otra cosa es que no puedan. Pero no podemos pensar que se va a dialogar con un partido que no es democrático o que van a cambiar su forma de administrar los recursos públicos cuando el único interés es el de permanecer en el poder el 2025, ¿no? Eso es lo que tienen en mente. Como decía en mi anterior intervención, en esta su ruta hacia el socialismo también creo que van a fracasar, lo he dicho, porque el capitalismo sigue vigente en Bolivia. Hay que ver a los cocaleros. ¿Dónde rige más la oferta y demanda del precio de la hoja de coca o del kilo de pasta base? Peor si es de clorhidrato, ¿no ve? Ya es por gramos. Rige la lógica de oferta y demanda del capitalismo, pero también en la Cumavi o en la 16 de julio. Entonces, por eso creo que el MAS va a fracasar. El problema es que en su fracaso está arrastrándolo todo, está arrastrando la deuda interna. ¿Qué van a hacer los que se jubilen de aquí a unos años? ¿Cómo se va a pagar esa deuda interna? ¿Quién va a querer prestarle más recursos a Bolivia si no tienes con qué pagar? El 58.8% de los recursos del presupuesto son gasto corriente. Casi el 60%. ¿Cuánto va la inversión pública? 17%. 17.2% para el 2025. Es decir, estamos mal. Y la verdad te digo, el diálogo muy bien entre la gente que quiere dialogar y tiene interés de escuchar al otro y plantear nuevas ideas. Creer que uno va a poder dialogar con, un nombre, el diputado Rolando Cuellar, o cualquier nombre que se... es imposible. Es imposible. Entonces, lo que necesitamos, estimados ciudadanos que escuchan el programa, realmente es dar la oportunidad a otras organizaciones políticas. Usted verá cuál, pero el MAS en 20 años nos ha dado clarísimas muestras de que nos están llevando al fondo del pozo. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena Costa. Antonio Gómez, para finalizar este primer punto, adelante, sus puntos. Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. El diálogo tiene que haber, porque ¿cuál es la alternativa al diálogo? La violencia. La guerrilla colombiana se ha sentado con el gobierno colombiano después de 40 años de violencia. Y si va a haber una solución en Venezuela, va a tener que haber diálogo entre la gente que no quiere verse. Porque precisamente el diálogo vos lo haces cuando no quieres tirarte un puñete. A eso me estoy refiriendo. Que si nosotros no somos capaces de sentarnos en la mesa y decir, bueno, una agenda mínima es esta, ya, el Estado es muy grande, pero tampoco le quitaremos el pan a la gente, trataremos un camino así, ya. Otra agenda, la subvención nos está matando, ya, pero le iremos quitando, pero más o menos con esto. O sea, no podemos negar eso. Segundo lugar, si bien ayuda mucho ser militante masista para estar en el gobierno, no hay el requisito de ser militante. No hay el requisito. Yo no me animaría a decir, yo creo que el José Carlos Campero, que lo conocemos, es afín político al Arias. Pero no creo que en la alcaldía de La Paz también lo que le exijan carnet a todo el mundo. O sea, no me iría ahí a decir, no me iría a decir, todos tienen que ser militantes, porque no son. Yo no soy militante, yo trabajo en el gobierno y no quiero ser militante. El ministro que renunció en Lima tampoco era militante y decía, no soy militante. Y yo celebro, digamos, poder dialogar contigo y con él, y no quisiera que estén ausentes en el próximo estado. Y si el Cuellar me dice no dialogues con ellos, yo le voy a decir, ¿por qué? Tenemos que dialogar. Creo que estás equivocado. Creo que tú estás equivocado. ¿Ya? Y espero, digamos, que haya más apertura en este sentido. ¿A dónde voy? Que Luis Arce tenga 200.000 funcionarios públicos no le garantiza la victoria. Ni de lejos. Tenía una pariente que en la campaña del 2019 lo obligaban de impuestos internos a ir con su banderita del MAS a las concentraciones. Ella iba con su banderita del MAS, en el minibús la guardaba. ¿Crees que ha votado por ellos? Es la más opositora. Es la más opositora. Si hay algo que el MAS ahorita está lamentando mucho es la pérdida de la mística. Y eso se siente internamente, porque antes había una mística.
estamos haciendo la revolución, estamos liderando todo esto y hay una pérdida de mística. Eso es serio y la oposición no lo está viendo. Y no lo está viendo, digo, porque tampoco están intentando recuperar eso. Cuando yo escucho al Tuto decirle al Manfred Tilín con bigotes, y digo, ¿qué le pasa a este? O sea, la gente que ha empezado a creer en Tuto, el otro le dice, esto es lo mismo. Los insulta a unos y otros por igual, ¿ya? Y a pesar de que achiquemos el Estado, vuelvo a reiterar lo mismo, el Estado es fundamental para ciertas cosas. Y algunos criterios el Estado los toma no por rentabilidad, sino yo no podría financiar a personas con discapacidad, o no podría llevar un camino a un lugar donde no tienen luz. O sea, la empresa privada es buena, es dinámica, todo, pero no llega a todo lado. Y les doy un ejemplo, ¿no? Todo el mundo cree que Apple, ya en la historia dorada de Steve Jobs, que solito en su garaje se inventó la Apple y de ahí sacó y vendió su camioneta y se financió. No es así. Steve Jobs hizo Apple precisamente gracias a que el Estado norteamericano gastó miles de millones de dólares en 3 inventos: en Internet, el GPS y las pantallas tácticas, pagadas con financiamiento de la gente, y que mucha gente dice eso es completamente irracional, que todo lo gastó ahí y después adquirió un préstamo de $500,000. O sea, el Estado es necesario, pero un buen Estado. El enemigo no es el Estado, el enemigo es la mala manera de administrar el Estado. Y para terminar, no nos estamos dando cuenta de una cosa. Una cosa más nos tiene que dar este Estado. No estamos discutiendo, por lo menos lo he visto, cuál va a ser nuestro posicionamiento estratégico como país. O sea, ¿cómo nos vamos a destacar? Hidrocarburos, decían, bueno, Bolivia tiene hidrocarburos, tiene gas, tal vez tiene litio, pero ¿qué vamos a vender como Estado? Y con empresas, o sea, ¿qué sector voy a financiar? Voy a dar subsidios, desarróllense, porque eso lo necesitan los empresarios. ¿Y saben por qué digo esto? Porque Rodrigo mencionó la migración, que tenemos 3,5 millones, y gracias, Rodrigo, por que me has hecho investigar. Se van desde 2020 1 millón, pero ¿sabes que de México se van 11 millones al año? Pero son ¿cuántos millones en México? Claro, pero son 11 millones, son 10 veces más. Ya, y ocupamos el puesto número 14. ¿A dónde me voy? No estoy queriendo competir quién se va más, quién se va menos. La migración no es un problema de Bolivia, es un problema global. Y ahorita España, tú lo sabes bien, ha adoptado varias leyes para fomentar la migración. Ya, primero adoptó la ley de memoria histórica, para nacionalizar hasta los bisnietos de gente que salió durante la República, la nacionalidad. Ahora está aprobando leyes muy flexibles para garantizar que los migrantes se vuelvan legales y empiecen a pagar impuestos. ¿Qué nos está diciendo esto? En este momento nos está diciendo que los países se van a empezar a pelear por el recurso humano. Mientras más tecnificado y más profesional, mejor. Entonces, cuidado que nosotros por pelear y mirarnos tanto el ombligo, no podamos ponernos de acuerdo en el diálogo y decir, bueno, nos pelearemos en todo lo que sea, voten sencillamente, pero estratégicamente llevaremos a cabo ciertas acciones. Porque el riesgo es caer en el olvido. La pobre Cuba está en el olvido. ¿Ya? Le están tratando de dar ahí, que entre entre los demás, no me voy a meter en eso, pero están en el olvido. Y el mundo que se viene es el mundo donde va a haber la gente, donde hay recursos, donde hay inversiones, donde hay tecnología, y el mundo que está en el olvido. ¿Ya? Y nuestro país, pese a todos los esfuerzos buenos o malos que se haya hecho, habrá algunas cosas buenas, no creo que todo haya sido malo en estos años, corremos el serio riesgo si no actuamos en conjunto. Yo creo que esto es una motivación suficiente para que oposición y oficialismo se pongan de acuerdo. Porque todo se da la vuelta, Jimena, Rodrigo. El próximo año ustedes tal vez van a ser gobierno, tal vez tú, no sé si tú estás interesada, y otros van a ser oposición. Entonces vas a tener que asumir las mismas cosas. ¿Ya? Quiero concluir con eso y quisiera realmente que haya una respuesta en ese sentido. No la veo en este momento. Qué pena. Ni en el gobierno ni en la oposición veo una respuesta política en este sentido. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con un tema internacional. Había bastante expectativa, lo hemos manifestado, sobre lo que ocurriría en Venezuela el 10 de enero, este viernes que ha pasado, y al final se posesionó Nicolás Maduro en medio de, por lo menos, situaciones bastante tranquilas
se aguardaba una situación más dinámica, quizá más compleja, por lo menos por las previsiones que se habían tomado, la forma en cómo se habían organizado la gente que apoya a Corina Machado, el propio Edmundo González, incluso con el protagonismo de algunos expresidentes. ¿Qué dice sobre este tema? Sobre lo ocurrido en Venezuela, ¿cuál será el impacto en Bolivia y en la región? Le trasladamos la consulta a Rodrigo Paz. Dos cosas puntuales. Una, con respecto a Antonio, y eso es una línea del gobierno, del que piensa en Estado. No es que va a vender el Estado no es un país. El país es el que genera bienes y servicios. El Estado es parte de una instancia de organización administrativa. El Estado no produce, puede ser parte, pero no es el concepto. El Producto Interno Bruto es de un país, no de un Estado. Hay una diferencia. Y eso confunden constantemente. Entonces lo que queremos es darle oportunidad a la gente que pueda generar dentro del Producto Interno Bruto y que no se conciba el Estado como un eje central, porque eso es lo que le está haciendo daño a la economía de las familias bolivianas y a la economía de los emprendedores y empresarios. Y segundo tema, yo quiero preguntarle a través de las ondas de Panamericana, ¿qué región me rechaza el 50-50? ¿Qué departamento me rechaza hoy día hablar del 50-50 en derechos y obligaciones como país? En todos los ámbitos, no solo el ámbito del pacto fiscal, en todos los ámbitos autonómicos, ámbitos tributarios, en todo lo que ustedes quieran, 50-50. ¿Quién me va a rechazar? Te estoy proponiendo, y le estoy proponiendo a un país, una forma de dialogar, de romper con un Estado tranca y empezar a abrir un debate. Tal vez no sea la perfecta, pero estamos intentando abrir un debate. Ya entrando al tema de la pregunta, impacto en Bolivia y la región latinoamericana respecto a los sucesos y realidad en Venezuela. Primero, Bolivia se tiene que ubicar en el mundo. Bolivia se tiene que ubicar en el mundo primero porque tenemos 5 países que son fronteras con nosotros. Entonces, ubiquémonos con nuestros 5 países y en función de esa geolocalización de los bolivianos y de la patria, ¿qué decisión vamos a tomar en torno a esos 5 países? ¿Cuál va a ser nuestro rol en el relacionamiento con esas 5 fronteras que tenemos como país? ¿Qué es la determinación para llevar adelante y cuál es la función? Y vinculado a la anterior pregunta de la economía, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que Bolivia debería ser un gran supermercado, donde la gente venga a comprar, nosotros podemos producir y que salgan y entren de Bolivia sin ningún tipo de problemas, que crucen nuestro territorio y los bolivianos garanticemos que el comercio va a poder fluir por Bolivia, sin ningún tipo de trabas. Tendremos que generar una institucionalidad, tendremos que generar otro tipo de economía, evidentemente, que se debatirá más adelante, el espacio es corto acá, y tendremos que generar otro tipo de consensos y acuerdo entre regiones bolivianas para con estos países fronterizos con Bolivia. Por ejemplo, Bolivia es parte, y yo quiero largar hoy día que quede grabado, Bolivia es parte de un continente que va de polo a polo. No hay nadie más en el mundo que empiece el continente en el polo norte y acabe en el sur, en la Patagonia. Somos un solo bloque. Y nos tenemos que alinear con Irán, el mejor acuerdo internacional que ha hecho este país en los últimos 5 años de gobierno a gobierno ha sido con Irán. Porque otra cosa son los BRICS, otra cosa es el Mercosur, que son procesos ya de acumulación de gestión. Otra cosa es eso. Pero Irán donde han colgado el 2024 1,000 personas, 1,000, y de esas 1,600 son mujeres por mal comportamiento. Ese fue nuestro gran acuerdo, porque el gobierno tenía serios problemas con los hidrocarburos, y aun sabiendo que se violan los derechos humanos en ese país, fuimos y entramos porque necesitábamos diésel. ¿Qué pragmatismo de esta ideología? ¿Qué pragmatismo de este socialismo? Que sabiendo que cuelgan 600 mujeres por mal comportamiento en la casa, vamos y hacemos la mirada a un lado y queremos los hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer con nuestras relaciones internacionales con respecto a las relaciones con Chile y los Estados Unidos? Oiga, si yo fuera gobierno, el Trump va a entrar el 20 de enero, ahora creo es la fecha, de inmediato estaría yo tocando la puerta, mire, yo quiero cambiar mis relaciones. Entrar a la mesa a consensuar no quiere significar perder tu identidad, pero si somos del mismo bloque, porque desde el norte, polo norte, si uno ve, está Canadá, está Estados Unidos, está México, Centroamérica, Sudamérica, llegamos hasta la Patagonia, hasta el sur del terráqueo,
al sur del globo terráqueo, somos un solo bloque. Europa no es eso, Asia no es eso. O sea, somos los únicos. Vamos a tener que replantear nuestro rol en función de nuestro destino como región y generar de Bolivia una necesidad para el mundo. Entonces ahí viene el caso de, o lo mismo con Chile. Yo he dicho en este programa varias veces, tenemos que retomar las relaciones con Chile, abrirlas. Evo perdió el mar en La Haya, más allá de la guerra, pero perdió jurídicamente, y el señor Arce perdió el Silala en La Haya. Los dos de la misma moneda, de un mismo gobierno, perdieron en negociaciones, en ámbitos jurídicos, el mar y un río, el Silala Potosí de la patria. Entonces, muy bien, hay que retomar, yo creo, relaciones con el futuro. Y ahí viene Venezuela. En Venezuela es igual que en Bolivia, muy similar en el tema judicial. Cuando tu justicia es mala, y quiero preguntar si alguien cree que la justicia es buena en Bolivia, tu democracia es mala. Si justicia es mala, democracia mala. En Venezuela la justicia es mala, democracia mala. En Bolivia tenemos una justicia mala, la democracia es mala, con todos sus problemas. Y en ese sentido, no podemos aceptar que el que gana no puede ganar. En Venezuela gana un señor y no puede asumir su presidencia porque hay un presidente, el Maduro, que dice y va a su justicia controlada y le dice, oiga, aceptame que he ganado. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sin ver actas, sin ver papeles, va y le dice, escúcheme bien, bolivianos y bolivianas, sin ver un papel que nosotros podemos ver en una mesa en el orden electoral que se llama el acta, quién votó por quién, los registros, sin actas, el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, usted ha ganado. Oiga, en Bolivia no pasa algo similar cuando a veces el Tribunal Supremo Electoral, sin estar en un acto del MAS en el alto, dijo que ese es el MAS del gobierno y supuestamente le quita el MAS al señor Evo Morales y el Tribunal Constitucional va y confirma, sin estar presentes. Y no es por defender a Evo, ni mucho menos, porque esta crisis del sistema judicial que tenemos en Bolivia y de nuestra democracia es culpa de ellos. En vez de sanear esta democracia, salir adelante con la institucionalidad, resulta que por la pelea de las reelecciones, igual que en el 52, la revolución del 52 sí tuvo una crisis, una buena revolución, si se quiere en términos generales, la reelección mató al proceso. La reelección y la lucha de las candidaturas y los liderazgos mató el proceso. Lo mismo pasó ahora con el MAS, está matando un proceso. Perdieron el ajayu con el pueblo. Y en Venezuela no podemos, bolivianos y bolivianas, si ustedes quieren el mínimo derecho que nos queda para tomar una decisión en el bicentenario de la patria, donde vamos a tener que decidir cuál es nuestro destino. Si queremos, entonces no hagamos caso a lo que ocurre en Venezuela. Si queremos defender la democracia, veamos claramente lo que ha ocurrido en Venezuela. No puede ser que la dictadura ponga un presidente. Y no puede ocurrir eso en Bolivia, ni con dictadura judicial, ni con dictadura de la bota militar, ni con dictadura de un gobierno central, ni con dictadura del Estado tranca. Tenemos que defender nuestro derecho a un padrón electoral transparente y a todos los bolivianos y bolivianas, indistintamente por quién voten, salgan a defender su derecho en las mesas. A la hora de votar, defiendan su voto. La familia boliviana tiene que defender su voto para que no ocurra lo de Venezuela y no nos roben un proceso electoral en el bicentenario de la patria, que es el derecho a darle un nuevo rumbo al país. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice Jimena Costa en este segundo punto del programa, el caso de Venezuela? Gracias, José Luis. Solo me voy a tomar un minuto en comentar lo que decía Antonio. Son 200,000 del nivel central del Estado, pero no puedes olvidar, o empleados públicos me refiero, no puedes olvidarte que el MAS tiene el 85% de las alcaldías de los gobiernos municipales y más del 80% de los consejos municipales y 8 de 9 asambleas departamentales y 3 de las 9 gobernaciones y el nivel central del Estado. Entonces estamos hablando no solamente de empleados públicos del nivel central. En cada municipio no contratan al chofer si no es del partido. Lo que estamos haciendo... Las 176 empresas... Y las 176 empresas del Estado, exactamente. Cada vez que hablamos de 20 millones de dólares por día, ahora van a ser 22.400.000, estamos hablando de lo que el país aporta para
que tengan sueldo los miembros del partido. Y eso, por ese sueldo, apoyan con el voto, estimado Antonio. Por eso no racionaliza la cantidad de gente que hay de empleados públicos del gobierno nacional. Y los 3.5 millones de migrantes bolivianos representan el 32% de la población. Los 11 millones de mexicanos representan apenas el 8.5%. Estamos hablando de 1/3 de la población que migra del país, y no va a ser porque estamos muy bien. Ahora voy a entrar al tema central. 11 millones por año y 1 millón por año de Bolivia. Yo voy a entrar ahora a hablar de Venezuela, pidiéndoles a todos que pongan mucha atención, porque hace varios años primero fue Capriles y hubo fraude. No, primero Chávez estaba enfermo de cáncer y le heredó el cargo a Nicolás Maduro, ¿no? Acabó siendo el presidente más o menos por herencia, igual que Díaz-Canel en Cuba, que Raúl Castro lo puso de presidente sin que medie ninguna elección popular. Eso vino después, ¿no ve? Primero hicieron fraude con Capriles, se denunció más de 1,5 millones de irregularidades y sin embargo no pasó nada. Después fue con Guaidó, y Guaidó se declaró presidente en el exilio y demás, pero no habían pruebas. ¿Qué debemos aprender de Venezuela? En esta elección, María Corina Machado, que es realmente un ejemplo para los líderes del mundo, no solo de América Latina, una mujer valiente que no ha abandonado nunca el territorio venezolano, que ayer estaba en la calle marchando con el pueblo venezolano. Durante muchos años ella lideró el Súmate, se llamaba, que era una ONG que hacía seguimiento y control electoral en Venezuela. Allí fue que yo la conocí cuando nos explicó cómo procedía el Smartmatic Venezuela para hacer el fraude allá. De ahí aprendimos bastante y por eso les digo, pongan atención, porque si no hubieran podido juntar el 85% o más del 80% de las actas, hoy estaríamos diciendo que Maduro es el nuevo presidente de Venezuela. No, ha usurpado funciones, no es una posesión, es un acto de usurpación de funciones. Lo que ha sucedido hoy no es una posesión de un nuevo gobierno, es un golpe de Estado, porque existen las pruebas de que quien ganó la elección con más del 80% de las actas y con más del 70% de los votos es Edmundo González Urrutia, que hoy no puede ingresar al país. Han cerrado fronteras, han cerrado el espacio aéreo, control marítimo. Es decir, la dictadura venezolana impide que por cualquier vía llegue el presidente electo a posesionarse en el cargo el día de hoy, 10 de enero. Además es tan particular, ayer, tienes razón, es tan particular el ordenamiento jurídico venezolano que la elección es a fines de julio y la transmisión de mando recién el 10 de enero. En nuestro país es un mes después, máximo. Es lo normal, en cualquier país sucede. Acá le han dado varios meses al gobierno represor de Maduro para que se quede y persiga a toda la oposición. Tenemos que tomar en cuenta ese ejemplo para exigirle a las oposiciones diversas, en las que no incluyo a Manfred. Le pueden decir Tilín con bigote o no, la verdad es que no es de mi preocupación. Pero hay demasiados indicios de que Manfred es muy cercano a Luis Arce. Si no es su aliado, algún día se harán las cosas más claras públicamente, pero sus múltiples intervenciones lo prueban. Él es cercano al arcismo, de tal manera que no se lo puede considerar de la oposición. Restando a Manfred y probablemente a Chi, que también lo veo bastante cercano a ese pensamiento,
las oposiciones, en lugar de ver quién es candidato, quién es encabeza, quién es vice o cómo hacen las listas y quién se alía con quién, deberían unirse absolutamente todos para crear un mecanismo común de control electoral que permita la presencia de delegados de la oposición en todas las mesas en el territorio nacional, con un sistema que permite una transmisión directa de las actas a través, no sé, de fotografías, de escaneado, todo es posible hoy con los celulares, y que podamos tener no solamente un conteo rápido, sino un mecanismo para hacer público e ir contrastando. ¿Por qué? Como en Venezuela salió el presidente del Consejo Electoral antes que culmine el cómputo, antes que lleguen resultados y después de que se había tomado una fotografía en el centro de cómputo donde en todas las pantallas arrasaba Edmundo González, salió con un papelito a decir que Maduro había ganado. Un papelito, no con un informe de los vocales, no. Con un papelito, faltaba que sea papel higiénico nada más para decir que Maduro había ganado la elección, y después eso lo corrobora, como ya decía Rodrigo, la justicia, que también está bajo el control del Ejecutivo en Venezuela. Ya he mencionado eso en Bolivia. El Ejecutivo controla el electoral, controla el Parlamento, peleados o no, la mayoría es masista. Controla el judicial, estamos viendo qué pasa con los prorrogados. Venezuela es lo mismo, pero al cubo, ¿no? Entonces, han validado el fraude de Nicolás Maduro con un papelito. Nosotros estamos en una situación tan parecida que cuando se aplica un algoritmo, a ver, les hago una hipótesis. Se seleccionan los jueces o jurados de las mesas, a los jueces ciudadanos para el día de la elección, de manera pública a través de un algoritmo. ¿Qué tal si yo programo el algoritmo para que seleccione un ciudadano X de cualquier lugar del padrón y un ciudadano del padrón del MAS que está dentro del padrón biométrico? La mitad de los jurados van a ser del partido. Puedo hacer ese algoritmo y seleccionar a los jurados masistas en la mayoría de las mesas. Se puede hacer. Los que son matemáticos saben mucho mejor que yo que esto, no solamente que es posible, sino que yo he recibido denuncias de que hacen eso. Luego, no hay TREP ni DIREPRE, no ha habido ya el 2020. Se ha pillado el fraude el 2019 cuando cortaron esa transmisión de datos. No ha habido el 2020, no va a haber el 2025, no están obligados por ley, Rodrigo. Deberían en la Asamblea estar discutiendo una modificación a la ley de régimen electoral que obliga al Tribunal Supremo Electoral a aplicar lo que ahora le llaman DIREPRE o se llamaba TREP, que es la transmisión inmediata de los resultados de las mesas. El cómputo no es público. Las cortes departamentales, que son las que hacen el cómputo y pasan los informes al Tribunal Electoral, al Tribunal Supremo, modifican las actas. ¿Sabías eso, Antonio? Modifican los vocales de los tribunales departamentales amparados en reglamentaciones del Tribunal Electoral. Modifican los resultados de las actas a nombre de que sumaron mal, cambian de resultados, aumentan, borran, suman. No pueden, porque el acta es el documento final de la mesa, no puede ser modificado. Es ir en contra de la decisión del soberano que ha votado en cada mesa. Sin embargo, modifican. Y para modificar con tranquilidad, el cómputo no es público, no dejan entrar a quien quiera. Me ha pasado las 2 veces que he logrado entrar, así con credencial de diputada y todavía peleando. Pero no es razonable que un diputado pueda entrar y un ciudadano común no. Cualquiera debería poder acceder. En lugar de hacer en un salón de hotel, deberían hacer en el Coliseo cerrado para que toda la gente pueda ir y mirar el cómputo departamental. Si no hay
garantías de cómo se eligen a los jueces, si hay lugares donde no te dejan entrar a hacer control electoral, si no hay TREP, si el cómputo no es público, cuidado que aparezca el presidente del Tribunal Boliviano con un papelito diciendo que el MAS ha vuelto a ganar. Necesitamos mirar Venezuela. Hoy ha sucedido un golpe de Estado, no es la posesión de un nuevo gobierno, pero además han pasado otras cosas. Se hace público que se han fortalecido las relaciones entre Venezuela e Irán a fines del mes de noviembre. Irán tiene una de las bases de Hezbollah en América Latina en Venezuela. Esto ha sido ya muchas veces públicamente denunciado. No nos va a importar que entre Hezbollah a América Latina, que la zona de la Triple Frontera, que Caracas. Hasta se ha denunciado que hay una base en Bolivia, Rodrigo. Lo ha hecho la embajadora de Israel en Costa Rica hace pocas semanas atrás. No podemos no mirar estos temas. El hecho de que hayan represores rusos operando en Venezuela, no podemos mirar al costado. Si en Venezuela gana la elección uno y el otro le da un golpe y valida su gobierno a pesar de todas las pruebas y la región lo acepta, si el mundo lo acepta, estamos aceptando que las elecciones democráticas y la decisión del voto popular no sirve. Estaríamos aceptando que los pueblos ya no elijan gobiernos, que simplemente los dictadores decidan quién va a ser su sucesor. Tenemos que mirar Venezuela. Lamento que no tengamos una María Corina Machado en Bolivia. Lo lamento, muchísimo lo lamento. También lamento que no haya gente con el compromiso que le ha tocado asumir a ese señor mayor, que tuvo que tomar la posta Edmundo González y que no solo dio la talla, nos está dando el ejemplo lo que es el compromiso con el país. En lugar de mirar candidaturas, deberían estar mirando cómo vamos a hacer para que el MAS no repite el fraude en el 2025. Muy bien. ¿Qué dice en este mismo tema Antonio Gómez? Puntualizaciones, porque escucho y me parece que hemos vuelto a los 50, donde el diablo comunismo está acechando. Venezuela. Nos va a comer a todos, ¿no? Porque me parece que si vamos a analizar el panorama internacional, hay que analizarlo en completo. Ya podemos condenar a Maduro, digamos, ¿ya? ¿Y para qué voy a ir sobre esos temas? Pero tampoco conviene endiosar a la oposición y pensar que son unos techados de virtudes completos, ¿no? Sí lamento en Venezuela el periodismo, la ausencia, ¿no? Porque ayer hubo, no sé si la detuvieron o no la detuvieron. Ya no sé si la detuvieron mal o la detuvieron bien. Porque los periodistas, lamentablemente algunos se han consagrado no a investigar, sino a tomar declaraciones de un lado y van a la declaración del otro. Y no dicen efectivamente qué pasó. Y había una máxima en el periodismo que dice, si alguien te dice que está lloviendo y otro te dice que no está lloviendo, tu misión no es darles el micrófono a los dos, sino asomar tu cabeza por la ventana y decir si efectivamente está lloviendo. Y pienso que eso hemos perdido en el periodismo en Bolivia y en el periodismo internacional. ¿Ya? Lo de Venezuela ya es preocupante. Pero lo que a mí me ha asombrado más de Venezuela es que Trump no ha condenado la elección de Maduro y los ha dejado fríos. Biden sí que se está yendo, ¿no? Lo ha recibido al señor que era el anterior candidato, pero Trump no condenó. ¿Ya? Y Hezbollah en Venezuela, no sé, tal vez en Bolivia, ¿no? Pero Trump, ya que la anterior elección trató de dar un golpe de Estado con la invasión al Parlamento norteamericano, con muertos, nadie lo cita. Parece el dechado de virtudes del que no hay que tener miedo. Y no nos olvidemos que Trump, con el perfecto sistema norteamericano de votos, le ganó a Hillary Clinton la presidencia con 1 millón menos de votos. Porque así está hecho el sistema norteamericano, que nadie lo dice, pero el pueblo norteamericano no vota por el presidente. Vota por un colegio de electores cuya fórmula no ha cambiado desde la independencia de Estados Unidos y ahí gana el que tiene menos votos. Pero nadie los cuestiona. Nadie los cuestiona. Y el fraude que hubo, o dicen que era un fraude tremendo, de Bush hijo a Gore, que estuvieron ahí como 50 días tratando de contar y contaban y descontaban, tampoco nadie los dice. ¿Por qué yo saco esto? Porque lo que haga Venezuela puede ser importante, pero lo que haga Estados Unidos por el poderío económico, militar e industrial que tiene es determinante para nosotros.
Y la relación que tenemos con Estados Unidos va a ser determinante, no solo para Venezuela, va a ser para Brasil, para todo el mundo. Y en este momento, Trump ha dicho 3 cosas. Ha dicho, quiero Canadá, quiero Groenlandia, y si es necesario voy a recuperar militarmente el canal de Panamá. Oye, aunque Hezbollah se lo proponga y lo armemos y le demos plata, no puede cumplir ninguno de esos objetivos. Matará a unos cuantos, lamentablemente, pero no lo va a cumplir. Ya, entonces, este es un peligro real. Los europeos están preocupados y diciendo ahorita, ¿qué vamos a hacer? Porque él ha dicho, me salgo de la OTAN si ustedes no aumentan del 3% de su PIB al 5% de presupuesto para la OTAN. Me voy. Y los rusos, que los coman a ustedes. Y también dice, me voy de Ucrania porque ese no es mi conflicto. Y ellos que han peleado, entonces no estamos mirando el panorama completo. Venezuela es un tema en la agenda que hay que resolver. No que hay que resolver, pero tienen que resolver los venezolanos. ¿Ya? Y si yo puedo especular mucho, yo me digo, en Bolivia el sistema electoral es malo. Pucha, pero la oposición ha ganado las principales elecciones regionales. Entonces, ¿cómo habrán hecho? ¿Habrán hecho fraude? Ganó Camacho, ganó Manfred, ganó Arias, ganó el otro. Todos han ganado. Entonces, su fraude debe ser muy chacra, digamos, ¿no? Pero evidentemente es necesario al futuro controlar todo eso. Pero, y Trump ganó esta vez y no cuestionó el sistema, no dijo que había fraude, pero el anterior ganó. Entonces, ¿dónde estoy yendo? Estoy yendo a decir, Venezuela es un tema muy complicado, ¿ya? Es fundamental, pero no es determinante. Ahorita lo que debería estarnos preocupando, no sé si lo han discutido en este programa, es la elección de Trump y el gobierno que se viene, ¿ya? Para Bolivia, esa relación con Estados Unidos, por la capacidad que tiene Estados Unidos de modificar el contexto internacional, va a ser más importante que Venezuela. Ya, porque yo no sé en cierto momento si Estados Unidos le abre la puerta a Venezuela y le dice, ok, yo te voy a comprar el petróleo, pero tú tienes que romper ciertas relaciones. No sé si lo van a hacer. Ya, la relación esa es fundamental. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Vamos a pasar, no se ha puntualizado de manera evidente algunos elementos. Si quieren referirse a este tema en la siguiente ronda lo pueden hacer, pero vamos a incorporar de lleno ya el último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el escenario electoral boliviano en función de recientes sucesos. ¿Cómo está la dinámica electoral? ¿Qué es lo que se puede destacar, por favor? Y tenemos cierta holgura de tiempo, vamos a mencionarlo así, entre 7 a 8 minutos como máximo por participación, por favor. Hacer referencia al último punto, el escenario electoral boliviano, y si quieren hacer referencia también a alguna puntualización sobre el caso de Venezuela. Empezamos con usted, senador Rodrigo Paz. Muy bien, si algo yo tengo es un cariño profundo por Venezuela. Viví exiliado en Venezuela. De los 11 países que me tocó vivir de chango por los diferentes golpes de Estado en Bolivia, entrar y salir de Bolivia, uno fue Venezuela. Pero si hoy día me hicieran la pregunta, y soy admirador y de chico cantaba el himno venezolano, al bravo pueblo, pero si hoy día me dicen que tengo que hacer relaciones entre el gobierno de Venezuela o el gobierno americano, y le hago la pregunta a los bolivianos, ¿con quién quiere hacer usted relación bilateral? ¿Con el gobierno de Maduro o con el futuro gobierno de Trump? Le hago esa pregunta a los bolivianos. Respondan ustedes en su casa para que no sea un tema de injerencia en su domicilio a la hora del almuerzo. Yo me quedo con el futuro gobierno de Trump. Será complicado, pero es parte del eje en el contexto continental, y ahí estamos Bolivia. Y tengo más oportunidad de generar relaciones con los Estados Unidos en cuanto a mercados que vender algo en Venezuela. A no ser que sea parte del tráfico, del narcotráfico que hay de cocaína entre Bolivia y Venezuela, o la venta ilegal de oro que hay entre los dos países que no nos enteramos, que de repente aparecen en el alto toneladas de oro que no sabes de dónde vienen, y son indios de la India, no por indios en otra referencia, que desaparecen de Bolivia con 4 toneladas de oro. ¿De dónde venía ese oro? ¿No será venezolano? ¿No será parte de la acumulación venezolana y oro peruano que entra a nuestro país? Yo prefiero las relaciones con los Estados Unidos que con el gobierno de Venezuela. Un otro aspecto, ya entrando al ámbito del escenario electoral boliviano, sobre lo que viene. Miren, yo creo que la unidad no es un principio, la unidad es una consecuencia. Para generar unidad tiene que ser, hay 2 opciones, parece que están planteando de esta manera.
Una que yo he visto en los años 80, 90, cuando uno era chango y veías en los hoteles, se reunían, se sacaban la foto. Esta es la unidad, porque había una estructuración de partidos políticos, había una otra lógica de cómo se desarrollaba la política nacional y al final eran las cabezas de estas organizaciones que se sentaban en una mesa y generaban un acuerdo, otro tipo de acuerdo. Hoy yo creo que la unidad pasa de abajo hacia arriba. Hemos viajado 215 municipios. Parte de ese viaje, y es parte de la preocupación que decías, Jimena, es que nuestro aporte a la democracia boliviana, con Primero la Gente, que es la organización en la que yo pertenezco, vamos a poner la mayor cantidad de gente posible en las mesas. O sea, no solo hay que hablar del problema, sino actuar, y para eso hemos estado casi 3 años viajando por todo el país. Yo veo varios de esos líderes que dicen de oposición, hemos llegado a toda la patria, sí, en TikTok, pero no te la has recorrido la patria. No la conoces, no la has navegado. Quiero preguntarle cuántos de ellos han navegado nuestros ríos de la patria. Quiero saber si conocen Puerto Sargento. Quiero conocer si han navegado el Mamoré. Pero navegarlo, no es cruzarlo en el Beni. No, navegarlo. Oiga, la patria es diversa. La patria tiene un sentido de necesidad de generar una unidad. 20 años nos han dividido estos señores. En la relación de viajar el oriente y el occidente, por ejemplo, Santa Cruz y el Alto, oiga, es increíble cómo han descodificado, es increíble cómo le han puesto trabas a un posible relacionamiento de oriente-occidente, dividiéndonos racialmente, regionalmente. Es increíble. 20 años. No estoy diciendo que la solución fuera anterior, es que esta tenía que ser la solución. Hemos hecho una constitución para solucionar este problema. Y resulta que la división se profundizaba más y se utilizaba recursos para profundizar esa división. La patria es a lo largo y ancho. Y yo tengo derecho a ser pandino como soy tarijeño, o soy paceño, o soy cruceño. Pues, ¿quién me va a negar el derecho? ¿Quién? ¿Quién me lo va a negar? Quiero ver esos que se paran. Tú dices, Jimena, ¿falta corinas? No, aquí hay muchas corinas en el país. Ay, no has recorrido. La gente abajo de abajo. René Flores, dirigente gremial del Norte Integrado, ese hombre es una Corina Machado, no por un tema sexual, sino por un tema de actitud. No es un tema de sexo, sino un tema de actitud. Él se está parando contra toda una hegemonía del masismo nacional que no le permite salir adelante, y sin embargo ha tenido la voluntad de recibirme, y hemos sido más de mil representantes gremiales del Norte Integrado, y tuvieron el valor. Y en el Alto hemos estado con más de 1,500 representantes de los diferentes distritos del Alto. Han tenido el valor porque antes eso era castigado. Se han cansado, pero tampoco quieren que le hagan la democracia de arriba hacia abajo. Quieren de abajo hacia arriba, quieren participar. El futuro gobierno de Bolivia, si no tiene una amplia base en la calle, en los sectores sociales, va a ser como el gobierno del Sánchez de Lozada. Se van a reunir unos 4 o 5, hacemos gobierno, tenemos parlamento. En la primera sacudida para una norma que lleve adelante, el pueblo se los va a comer, porque si no tienes sustento social, no vas a gobernar en este país, aunque ganes elecciones. Ganarás, pero si no hay un sustento, un acuerdo nacional con base social, no vas a ganar. Entonces ahí tienen que entrar clases medias, tienen que entrar el indigenismo, el campesinado, tienen que entrar los originarios, tienen que entrar los sectores populares. Yo prefiero estar en una foto de abajo hacia arriba con René Flores en el Norte Integrado de Santa Cruz, o con Antonio Ciñani aquí en el Alto, que estar en esa foto del hotel, respetando, reitero para que no se enojen, respetando el hecho de que aquel que quiera hacer unidad la interpreta como quiere. Ahora, yo la interpreto de abajo hacia arriba, otros la interpretan de arriba hacia abajo, y creo que en ese sentido estoy claro. Y aquellos que quieren la unidad basada en la renovación, basada en el cambio, la unidad basada en la renovación y el cambio, no queremos jubilar a nadie, pero unidad basada en la renovación y el cambio, les quiero decir algo. Hombre cobarde no entra a palacio. Hombre o mujer cobarde no entra a palacio. Entra como empleado, pero no entra como gobierno. Y la unidad de la patria se tiene que generar a través de una renovación y cambio. Entramos todos, es parte de participación. Pero tenemos que darnos un chance, y concluyo con esto,
que es parte del debate nacional, y por eso hemos hecho propuesta económica, hemos hecho propuestas sobre diferentes temas del Estado tranca. Oiga, en Camargo, una señora, déjame un minutito y les agradezco. En Camargo una señora me dijo, en las redes sociales, veo en las redes sociales, dicen, los zurdos de M. Y los zurdos de M, me decía la señora propietaria de una bodega, los fachos y derecha de M. O sea, en las redes sociales un ataque entre derecha, izquierda, si tilines, no tilines. Y me dice la señora, mire, este es mi negocio, tengo una bodega, produzco vino, produzco singán, y yo quiero tranquilidad. No me importa si la izquierda o la derecha, quiero tranquilidad. Rodrigo, generen una renovación, porque estos siguen discutiendo lo mismo, se siguen peleando por lo mismo. Renueven, cambien, denos una oportunidad a los bolivianos de no estar cada elección como vaivén. Te vas a la izquierda corriendo, el Estado plurinacional, todo el Estado es la locura. Después vas corriendo los liberales. Oiga, yo no entiendo esas cosas, me decía la señora. Quiero tranquilidad, quiero que me den la oportunidad para salir adelante. Quiero que mi país me dé una oportunidad. Yo le he dicho, no te preocupes, el país, la patria te da una oportunidad. Lo que te jode la vida, y perdón que lo diga de esta manera, es el Estado tranca. El Estado tranca es el que te jode la vida. Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Señora Jimena Costa, por favor, el último punto. 7 minutos, adelante. Gracias, José Luis. No voy a dejar de resaltar al René Flores. Yo también lo conozco ya hace como 15 años, Rodrigo, cuando peleaba en el Plan 3000. Hay muchos líderes en el país, pero no tenemos una María Corina Machado que articule el descontento frente al MAS. Ojalá fuera el René. Hay mucha gente, como tú dices, que yo creo que tiene un enorme potencial, pero no veo todavía un liderazgo tan potente y lleno de valores como el de la María Corina Machado, que articule el descontento frente al MAS, porque la gran mayoría de los bolivianos ya no quiere más al MAS, eso ya ha quedado claro. Pero cuando hablamos del escenario electoral, no sé por qué solo hablamos de la oposición, si todos están en la misma situación precaria. Arce tiene sigla ahora, pero no tiene candidato. Yo tengo dudas que él vaya con el desgaste que tiene, y no lo veo con cara de querer estar 5 años más a cargo de ese estado. No se lo ve un hombre comprometido con ser presidente. Sí, disfrutando de las mieles del poder, pero no sé si el MAS de Arce tiene un candidato, tiene un binomio. El MAS de Evo no tiene ni sigla. Dice que van a presentar una. ¿Tiene candidato? El Evo no puede ser candidato. Si lo habilitan de candidato, otra vez se va a armar otra crisis en el país y nadie quiere eso. Evo Morales no puede ser candidato. Lo pondrá Andrónico, no lo sé. Pero Andrónico todavía no es candidato. Entonces, por el lado del oficialismo no hay candidaturas claras. Por el lado de la oposición tenemos varios de renovación, gente más joven, gente que no ha administrado el Estado, que no tiene sigla. Y al otro tenemos a los mismos de siempre, que tienen hasta un par de siglas, diría yo, pero que tampoco tienen estructuras y enorme base social. La gente quiere renovación, Rodrigo, pero a la hora de apostarle a la renovación, cuando ven la papeleta, buscan la foto de un conocido. No dicen, este no sé quién es, le apostaré. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Creo que todavía la oposición tiene la oportunidad de armar una plancha y un binomio que no sea entre las figuras que compiten, sino entre la mejor gente, que como tú dices, yo creo que hay muy buena gente en el país y grandes liderazgos. Que cada partido ponga lo mejor que tiene y no a sus mejores yuncos, que es otra cosa. Porque si no, arman una alianza, igual que en el MAS, y van a poner a sus mejores yuncos. El Evo Morales ha puesto a sus yuncos y a su gente en la lista de parlamentarios en Buenos Aires. Ese es el resultado que tenemos hoy en el Parlamento, ¿no? Todos los partidos ponen a sus yuncos. No queremos más yuncos en el país, queremos que seleccionen a la mejor gente, a sus mejores líderes, a los que tengan valores, ética, comprometidos con el país.
Pero sobre todo, si no logran ponerse de acuerdo por los intereses personales, que se pongan de acuerdo todos para hacer el control electoral. Una persona en cada mesa y 2 personas más por recinto. Un sistema de conteo rápido, Rodrigo, porque de otra manera nuevamente nos van a meter los dedos a la boca. El 2019 fue duro, vino la pandemia, la crisis económica, y la gente se olvidó del tema electoral, de que nunca se hizo una auditoría después del fraude del 2019. Salvador Romero no hizo nada. La misma persona a cargo que del padrón, el señor Camacho, la misma cartografía electoral. Ahora solo van a modificar seguro la de Chuquisaca y Santa Cruz y el resto la van a dejar intacta, ¿no ve? Una cartografía que le da más escaños al MAS con menos votos. Las mismas leyes, las mismas condiciones de una elección que no es democrática en igualdad de condiciones, sino con un sistema electoral que favorece al MAS, porque el MAS incluso utiliza el aparato del Estado para hacer campaña. Y aquí nada más quiero comentar lo último que decía. No sé en qué momento habrás estado pensando en el comunismo, Antonio, pero me ha dado la impresión, y te lo digo como una dura crítica, no como algo positivo. Me has hecho recuerdo a Lugo Moldis. Así te he escuchado hablar y me he acordado de Lugo, que siempre con el dogma de el imperio y Trump, nos tocaba hablar de Venezuela y tú estabas hablando de Estados Unidos, como para, no sé si desviar la atención. Y el tema dice, tú decías, ¿cómo gana la oposición si hay fraude? Entonces la oposición hace fraude, decías, y me gustaría un minuto explicarte mi opinión al respecto. En las elecciones subnacionales hay más control electoral. Cada gobernador se ocupa solo de ese departamento, cada alcalde solo de ese municipio, y eso le impide hacer una manipulación mayor al MAS en las elecciones subnacionales. Primer tema. Como hay más control electoral, tienen menos capacidad de manipulación. Eso no pasa en las nacionales porque ningún partido, con excepción del MAS, tiene posibilidades de tener delegados en todas las mesas en todo el territorio nacional. Así que paren la oreja los opositores para hacer una alianza al respecto. Segundo, hay un diseño electoral, estimado Antonio, a través del cual existe una subrepresentación de los grandes centros urbanos, capitales de departamento. Te pongo el ejemplo. En La Paz, provincia Murillo, está el 72.8, a veces 72, 72.3, 71, digamos 72% de la población de todo el departamento vota en provincia Murillo. Está inscrita en el padrón en provincia Murillo. Sin embargo, la cantidad de escaños que recibe la provincia Murillo no llega al 56%. Y el 28% del resto del departamento recibe el 44% de los escaños. Esa es la relación, es casi el doble. Entonces, con menos votos tienen más escaños. Esa es una forma de traicionar la decisión del soberano. No se llamará fraude porque es el diseño del sistema electoral, pero es una acción fraudulenta, Rodrigo, porque el 72 por cada 100 votan en La Paz y el Alto, y sin embargo solo pueden elegir al 55.8% de los escaños parlamentarios de todo el departamento. Hay una distorsión muy grande para darle más votos al MAS. ¿Dónde gana el MAS? En esas provincias de población dispersa, de pequeños municipios. Es ahí donde gana. Allí puede obtener un escaño con 6,000 votos. Para obtener un escaño en el Alto necesitas 81,000 votos. Entonces, esa es la relación. Y eso que describo con cifras de La Paz pasa en todos los departamentos. La oposición ha ganado en apenas el 25% de las entidades territoriales, no 25, en el 15% de las entidades territoriales subnacionales, sean alcaldías o gobernaciones. ¿Por qué? Y sobre todo en las grandes ciudades, como es el Negro Arias aquí en La Paz. Por el control electoral.
Entonces necesitamos aprender de Venezuela y tomar en cuenta este tema y organizarse la oposición, aunque vayan 20.000 candidaturas, para que haya un solo control electoral, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena Costa. Los últimos 7 minutos, don Antonio Gómez. Voy a responder por alusión. No tengo nada en contra de que me digas que me parezco a Lugo Moldis, ¿no? Es más, le mando un saludo y lo escucho con cariño, como a ti te escucho y a vos también. Porque yo más bien creo que no hay que excluir a nadie. ¿Ya? Y yo lo que me refería a eso, no sé si lo expliqué bien, es que no hay que ver un solo lado de la película, hay que ver todos. ¿Ya? Y cuando uno ha hecho política en la calle, base, te das cuenta pues que el MAS nunca pudo entrar a Santa Cruz en las bases. Nunca pudo entrar al Alto, salvo el Distrito 8. No pudo entrar en las provincias, ¿no? Y el MAS no hubiera ganado las elecciones si el Malco no decía, hay que parar a la dictadura. El Malco, digamos, ayudó mucho al MAS, que en paz descanse. ¿Qué quiero decir? Que no es simplemente el control electoral. No estoy diciendo que no es fundamental el control electoral, pero es fundamental tener presencia en la base, que es lo que el MAS no tiene en ciertos lugares. ¿Ya? Y el MAS tiene presencia en el Chapare, 99%, pero son 10.000 votos. ¿Ya? En cambio, el Manfred ha logrado tener presencia en Cochabamba, porque ha hecho trabajo en las organizaciones sociales. Y el mismo Doc Weiler se lamentaba de estar yendo de candidato por el MAS y decía, si yo no fuera candidato del MAS hubiera ganado. Me ha perjudicado ser del MAS en La Paz. O sea, no es solo control electoral, es control de quién hace trabajo. Yo creo que Camacho ha ganado legítimamente en Santa Cruz por una sencilla razón. El MAS tuvo una miopía frente a Santa Cruz y no se abrió hacia lo cruceño. Mantuvo, digamos, esa ideología, ese pensamiento muy colla, ya que no le convenía al cruceño. Y el cruceño se ofende si tú has charlado con ellos, tú que has viajado tanto, dice, no nos quieren, se hablan mal de nosotros, ¿ya? Entonces, yo creo, digamos, habiendo dicho esto, que no se lo control electoral, que también se la pelea abajo y con la militancia. Y estamos en año electoral, todo se va a exacerbar, ojalá guardemos la calma, las declaraciones van a ser cada vez más fuertes, y yo veo que está cumpliéndose un ciclo. El MAS se ha dividido, y eso es serio. No sé si tú si lo han visto de dentro del MAS, eso es complicado, porque la división es hasta la base, es desde la dirigencia hasta la base, e inclusive hay una división bien fuerte. Tengo un amigo que no voy a mencionar, que era mi amigo, que se ha vuelto vista, pero es virulento. O sea, no se lo pueden invitar a un diálogo con ustedes. O sea, hay una división real en el MAS. Ahora yo veo otra división más en la oposición. Yo pienso, ojalá que me equivoque, que vamos a repetir el escenario del 95. Una polarización y una división así política que va a forzar a hacer cierto... 95, 97, la democracia pactada, lo que se llamaba, ¿no? ¿Ya? Y vamos a tener un gobierno que por pactos, digamos, no va a tener un buen programa, porque el pacto significa dar y conseguir. Entonces yo veo eso, lo veo que la oposición lo tiene muy difícil, porque a pesar de sus intentos de unidad, concuerdo a lo que dice Rodrigo, no se trata de unirse en el Hotel Europa, se trata de unirse para abajo, digamos, ¿no? El MAS tiene el problema, bueno, ¿con quién vamos? Tú lo has dicho. Luis Arce será candidato, no sabemos. Evo quiere ser, pero no puede. ¿Ya? Y también tienen sus entornos y dicen, no, él nomás tiene que ser. Entonces ahí también hay un problema. Has dicho otra cosa más que me parece interesante. Podría surgir un Milei o un Bukele. Yo no he dicho eso. ¿Ya? Pero podría surgir. ¿Ya? Podría surgir. O creo que tú lo has dicho, un chico, lo has mencionado. Bueno, todavía voy a escuchar mal. Ya, pero podría surgir. Tu Moldis te está traicionando. Mi Moldis interno. Mi Moldis interno. Ya, pero podría surgir. Podría surgir. Está bien. Porque no hay que ser tampoco tan así. No me gusta interrumpir. No, no te preocupes, no me voy a ofender. Ya, pero podría ser, digamos, que volvamos otra vez a una suerte de democracia pactada, donde no va a ser nada bueno para nosotros. Porque el Parlamento va a ser un caos. O la coalición que se forme va a ser una coalición muy prebendal, ¿no? Dame esto, voy a hacer esto, todo lo demás. Se cumple un ciclo. Yo quisiera que la oposición esté a un mayor nivel, que esté a una mayor altura. Veo que no hay renovación. Del MAS no hubo con el Evo, la oposición tampoco hay. Son los mismos candidatos del 97. Ya no veo tanto que el problema sea tanto el fraude, todo lo demás. Veo que va a ser más difícil, ojalá que el país no se polarice más.
ojalá que tengamos un año electoral, ojalá que le vaya mejor a avisarse, ya, ojalá que la oposición sea más consciente, ya, mi pensamiento es ojalá, porque ahora ya tengo 60 años y me doy cuenta que uno llega a saber ciertas cosas bien, pero muy pocas. Por eso me he vuelto más retraído, digamos, no hago afirmaciones tan tajantes, sino digo, ¿por qué no pensamos esto más? ¿Por qué no hacemos esto? Y ¿sabes qué siento? Y con esto voy a concluir. La gente está cansada de las peleas de la política. Realmente está cansada. Ya él lo ha dicho, eso sí lo has dicho, ¿no? Esa señora que te encontró en Camargo está cansada. Y nosotros creemos que peleando y discutiendo y ganando, diciéndole moldis, no chías y todo lo demás, lo vamos a lograr. La gente ya se puede reír de eso, pero yo creo que ya está cansada. De nosotros, de los políticos, de los analistas, de todo. Ojalá le podamos devolver la esperanza a la gente en un mejor país, en un más diálogo, en todo lo demás. Porque confrontación ya nos hemos saturado. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al senador Rodrigo Paz Pereira, a la politóloga Jimena Costa y también al analista Antonio Gómez. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.